Audiolibros en Latino presenta a Patrick Mulligan, el abogado milagro, en La tragedia de Martin Brady. No creo que sea necesario en este momento relatar aquí los diversos casos que, después del de la señora Norris, han hecho que el nombre del abogado milagro sea conocido en toda Inglaterra. El asesinato de Dartmouth, el caso del testamento de Trentham y muchos otros son demasiado conocidos como para merecer repetición, pero no estoy del todo seguro de si el público, me refiero al público lector de periódicos, alguna vez comprendió plenamente todas las dificultades que rodearon el caso del joven señor Spender Cole en relación con la tragedia de Martin Brady. Para ser completamente sincero, yo era uno de los que creían firmemente en la culpabilidad del señor Spender Cole, y aún hoy, pero eso no viene al caso, porque los hechos, después de todo, no pueden negarse, y fueron los siguientes. Parece ser que a las 11 de la noche del miércoles 14 de agosto se dio una alarma repentina de incendio en la pequeña granja perteneciente al señor Earnshaw, que está justo detrás de su casa. Él aún no se había acostado y evidentemente tenía la intención de ir enseguida a ver qué ocurría. En todo caso, menos de 2 minutos después de haberse dado la alarma de incendio, se escuchó un fuerte grito de ¡ayuda! Y ¡asesinato! Proveniente de la dirección de la casa. Los sirvientes de la casa y de la granja corrieron al lugar de donde procedía el grito y, para su horror, encontraron al señor Earnshaw tendido en el suelo justo afuera de la puerta trasera, sangrando profusamente por una herida en el pecho. El incendio en el patio de la granja fue rápidamente extinguido y se causaron pocos daños, pero las heridas del pobre señor Earnshaw resultaron mortales. Había sido apuñalado con una violencia terrible, con una gran navaja o algún otro tipo de arma similar, y solo vivió lo suficiente para declarar que, debido a la oscuridad y a la repentina agresión, no había podido reconocer a su atacante. Se convirtió en una tarea terriblemente difícil darle la espantosa noticia a la señorita Bárbara, la única hija del señor Earnshaw. Ella había estado en su habitación, preparándose tranquilamente para acostarse, mientras la terrible tragedia que la convertía en huérfana se desarrollaba en la planta baja, y como su habitación estaba al frente de la casa, no había oído el grito de auxilio de su padre y apenas sí percibió vagamente los ruidos del incendio a los que no prestó atención. Sin embargo, demostró ser mucho más sensata, tranquila y equilibrada de lo que cualquiera hubiera esperado de una muchacha tan joven. Con una claridad y presencia de ánimo admirables, dio las órdenes necesarias para trasladar a su padre a su habitación sin causarle dolor innecesario, y luego envió a 2 de los sirvientes de la granja a Bletwick a buscar un médico y a la policía. Desde el primer momento, todo el público lector de periódicos mostró el más vivo interés por las extraordinarias circunstancias que rodearon la tragedia de Martin Brady. El asesinato puro y simple, sin ningún intento de robo, siempre conlleva un gran componente de emoción y sensacionalismo. Sugiere de inmediato alguna pasión maligna, absorbente y poderosa como su motor principal, la venganza, el amor o una combinación de ambas, enemistad feroz u odio mortal. En el caso del asesinato del señor Earnshaw, la dificultad con la que la policía tuvo que enfrentarse no consistía tanto en determinar si tenía algún enemigo acérrimo, sino en descubrir cuál de sus muchos enemigos lo odiaba lo suficiente como para arriesgar la horca con tal de sacarlo del mundo. Se creía que el señor Earnshaw era originario de Nueva Zelanda, según tengo entendido, pero más allá de eso, incluso de los nidos de chismes que suelen ser los pueblos del campo inglés, nadie sabía nada de sus antecedentes. Se creía que el señor Earnshaw era originario de Nueva Zelanda, según tengo entendido, pero más allá de eso, incluso en los nidos de chismes que suelen ser los pueblos del campo inglés, nadie sabía nada de sus antecedentes. Se suponía en general que había hecho su fortuna, que parecía abundante, mediante algún tipo de tráfico ilícito. En una época en la que todo el imperio rebosaba de entusiasmo y lealtad, él era esa anomalía peculiar, un colonial pro-alemán. Sus opiniones sobre ese tema, que expresaba con arrogante libertad, no contribuían precisamente a hacerlo popular en el condado. Nadie sabía ni le importaba por qué había elegido instalarse con la apariencia de un caballero rural inglés en un apartado pueblo de Somersetshire,
y en lo que respecta a las familias del condado, lo dejaban absolutamente de lado. Por otro lado, cierta cantidad de simpatía genuina se manifestaba hacia la señorita Bárbara en su posición aislada. El hecho de que fuera especialmente atractiva pudo haber influido en esta simpatía, al menos por parte de los miembros masculinos de esas mismas familias del condado. Incluso circulaban últimamente en los alrededores de Morton Braby algunos rumores sobre un matrimonio inminente entre la señorita Barbara Earnshaw, hija del señor Earnshaw de Morton Farm, y uno u otro de los solteros elegibles del condado, figurando en primer lugar entre estos supuestos pretendientes el joven conde de Alderley y el señor Spender Cole. No hace falta decir que los familiares de ambos jóvenes hicieron todo lo posible por desmentir tales rumores, ya que una alianza con la hija del notorio pro-alemán significaba una probable ruina social en el leal Somerset. Además, el propio señor Earnshaw se oponía firmemente a las atenciones dirigidas hacia su hija, y más de un sirviente en Morton Farm podía testificar sobre la pelea que se produjo cuando el patrón prohibió terminantemente al señor Spender Cole volver a poner un pie dentro de su casa. Esta pelea ocurrió precisamente en la mañana del 14 de agosto, y fue en la noche de ese mismo día cuando asesinaron al señor Earnshaw. Parte 2. La policía fue, por supuesto, duramente criticada por presentar como testigo a una persona con las limitadas facultades mentales de James Peckover. Pero lo que ocurrió fue lo siguiente. Al principio, parecía completamente imposible obtener la menor pista sobre el asesino del señor Earnshaw. En el campo, a las 11 de la noche, la mayoría de los sirvientes ya se habían acostado. No había nadie despierto en la granja Marton hasta que la alarma de incendio hizo que todos salieran al exterior, y entonces todos corrieron hacia el pajar más alejado, de donde provenían las llamas y el humo, y se ocuparon con mangueras y bombas, mientras el desafortunado dueño de la casa era asesinado a menos de 100 metros de distancia. El asesino pudo así escabullirse de los terrenos sin ser visto. A pesar de los esfuerzos más intensos por parte de McMurdoch, uno de los hombres más capaces del cuerpo de detectives, no salió a la luz la más mínima pista que pudiera llevar a la identificación del asesino. Completamente desconcertada sobre dónde buscar una pista, la policía, en la investigación judicial que se celebró en el comedor de la granja Marton el día 17, tuvo que admitir que no tenía pruebas que presentar ante el forense. En ese momento, la señora Peckover, esposa del jardinero jefe del señor Earnshaw, sugirió tímidamente que estaba bastante segura de que su hijo podría arrojar algo de luz sobre el misterio. Había estado, como era su costumbre habitual, deambulando por el jardín esa noche, y ella creía, por lo que él le había contado, que había visto algo. James Peckover era un joven vigoroso, pero con sus limitaciones, que a veces, cuando estaba en sus cabales, ayudaba a su padre en el jardín, pero por lo demás era completamente inútil e incapaz. En su infancia, sus padres habían creído que era mudo de nacimiento, y aún ahora, ya adulto, casi nunca hablaba, y solo lo hacía bajo la presión de alguna fuerte emoción. La única persona que tenía alguna influencia sobre él y que incluso en ocasiones lograba transformar estas limitaciones en un ser casi racional era la señorita Barbara Earnshaw. Ella había sido maravillosamente amable y paciente con él, y la pobre criatura le había entregado el poco afecto del que era capaz. Su indignación por el asesinato del padre de la señorita Bárbara se expresó con una intensidad peculiar, y su madre decía que era verdaderamente conmovedor observar los esfuerzos de su débil mente tratando de explicar algo que evidentemente había visto. Por supuesto, era muy debatible si debía permitirse que una persona así hiciera una declaración, y sé que la policía no tenía la menor intención de tomar en serio el testimonio de James Peckover, pero esperaban que su declaración a medias, coherente, pudiera ofrecerles el primer indicio de verdad dentro del misterio impenetrable que rodeaba el crimen. Sin embargo, interrogado en la investigación, James Peckover se negó a hablar. Miraba a su alrededor con una sonrisa en su rostro sin alma. Después de 10 minutos de paciente interrogatorio, el forense habría abandonado la tarea si no hubiera sido por la señorita Earnshaw, quien acudió al rescate con la misma admirable serenidad que había demostrado durante toda esta difícil prueba. «Mi padre ha sido cruelmente asesinado», explicó ella.
Haré todo lo que esté en mis manos para llevar a su asesino ante la justicia, por doloroso que sea el deber. El forense aplazó la investigación hasta el día siguiente, y cuando el público se hubo retirado, la señorita Bárbara, asistida por nuestro querido abogado, intentó con una paciencia casi sobrehumana obtener información del pobre muchacho. A una señal suya, James Peckover estuvo listo para hablar. Como de costumbre, había estado paseando por el jardín durante toda la noche. Si había escuchado la alarma de incendio o no, no podía decirlo. En cualquier caso, no le prestó atención y permaneció en el jardín, cerca de la casa. Vio a alguien de pie entre los arbustos, cerca de la puerta trasera. Luego salió el señor Erslow y hubo un forcejeo repentino y un grito. Peckover no había comprendido del todo lo que había pasado. Lo siguiente que recordaba era ver al señor Erslow caer hacia adelante y a su agresor huir. Entonces él también huyó porque estaba asustado y enfermo. ¿No viste quién fue el que golpeó a mi padre?, preguntó la señorita Bárbara. El muchacho asintió con la cabeza. ¿Entonces sabes quién fue? De nuevo James Peckover asintió con entusiasmo. ¿Entonces fue alguien que conoces? Sí, señorita Bárbara, balbuceó. ¿Quién fue? El rostro del muchacho expresó una desesperanza absoluta. Con paciencia, el forense, ayudado por la señorita Bárbara, fue nombrando uno por uno a cada persona empleada en la propiedad del señor Erslow, así como algunos de los comerciantes de Merton Braby o Bletchwick, con quienes el arrogante pro-alemán había sido notoriamente impopular. Pero ante cada uno de esos nombres, el muchacho sacudía la cabeza con enérgica negativa. Por fin, movida por un pensamiento repentino, la señorita Bárbara se levantó y salió de la habitación. Regresó 2 minutos después llevando un gran paquete de fotografías. «Ahora, James», dijo muy suavemente, tomándole la mano y obligándolo, por el magnetismo de su gran compasión, a mirarla directamente a los ojos. «Mira estas fotos y fíjate si entre ellas puedes encontrar al hombre que mató a mi padre y me dejó huérfana». James Peckover evidentemente comprendió lo que se esperaba de él, pues con extraordinario cuidado y deliberación fue mirando cada fotografía y poniéndola a un lado. De pronto, con energía violenta, tomó una foto de un joven y señalándola con dedos temblorosos, dijo con perfecta coherencia: «Este es el hombre, señorita Bárbara. Lo vi tan claramente como la veo a usted. Llevaba pantalones marrones, chaqueta tipo Norfolk y sombrero de paja. Él mató al señor Erslow. Lo vi. Deme la oportunidad y lo mataré yo también». El forense tomó la fotografía de las manos temblorosas de James Peckover. Era la del señor Spendercole. Parte 3. Tengo entendido que el forense se negó a tomar conocimiento oficial de las declaraciones de James Peckover. En la continuación del juicio, el lunes siguiente, no fue presentado como testigo y se emitió un veredicto de asesinato premeditado por parte de una o más personas desconocidas. Pero la señorita Bárbara no tenía escrúpulos legales de ningún tipo. Decidió llevar la responsabilidad del asesinato de su padre directamente a su autor y justo después del veredicto fue a ver a McMurdoch, le contó sobre la pista que tenía y le rogó que la siguiera, aunque fuera solo para tranquilizarla y demostrar que era falsa. Los resultados fueron tales que incluso el detective quedó sorprendido. En un plazo de 48 horas había reunido pruebas que demostraban que el señor Spendercole fue visto por 3 testigos que se cruzaron con él en el camino entrar en los terrenos de Marton Farm aproximadamente a las 10:15 de la noche del día 14. En ese momento vestía los pantalones marrones, la chaqueta tipo Norfolk y el sombrero de paja que James Peckover había descrito. Sus sirvientes y su familia de Bletchwick Towers dijeron que había estado fuera toda esa noche, regresando a casa recién a las 11:30. Luego se reabrió toda la cuestión de las disputas del señor Erslow con el joven. El señor Spendercole había tenido varios desacuerdos abiertos con el colonial pro-Alemania, y en la misma mañana anterior al crimen, el señor Erslow, en términos sumamente insultantes, le había prohibido la entrada a su casa. Durante todo este tiempo, la actitud de la señorita Bárbara fue de frialdad pasiva. Aunque muchas personas del condado creían que había estado enamorada del señor Spendercole y que se habría casado con él de no haber sido por la oposición perentoria y enérgica de su padre,
Su único deseo en este asunto era llevar al asesino de su padre ante la justicia, fuera quien fuera. Recibió con la misma perfecta impasibilidad la noticia de que la policía, tras una ardua investigación y con la debida consideración, había decidido finalmente solicitar una orden de arresto contra el señor Spendercole por un cargo capital. Durante todos estos preparativos, el abogado Milagro había seguido el caso con un interés inquebrantable. En más de una ocasión me había declarado que era uno de los casos más apasionantes con los que se había topado y expresó su esperanza y convicción de que, fuera quien fuera el acusado del asesinato, esa persona le confiaría su defensa. Era natural que, cuando las pruebas se volvieron tan abrumadoras contra el señor Spendercole como para justificar su arresto, sus familiares colocaron el caso del desafortunado joven en manos del abogado más capaz de las Islas Británicas. Los Spendercole son una familia muy adinerada del condado y Bletchwick Towers es uno de los lugares más destacados de Somersetshire. El abogado sabía que el dinero no sería un problema y que tanto sus propios intereses como su entusiasmo profesional le permitirían entregarse en cuerpo y alma al intrincado y emocionante caso. Viajamos a Bletchwick una hermosa tarde de agosto y a la mañana siguiente vimos al señor Spendercole en la cárcel. Me pareció un joven apuesto, con rasgos algo gitanos, piel muy morena y grandes ojos castaños. Pareció muy contento de ver a mi jefe, en quien expresó su total confianza. «Usted puede sacarme de esta, señor Mulligan, lo sé», dijo con bastante alegría. «No he hecho esto, por mucho que haya podido desear hacerlo, y estoy seguro de que no se cometerá una grave injusticia en mi caso». «Estoy igualmente convencido de eso», respondió el abogado amablemente. Y por lo tanto, si es sabio, me contará toda la verdad, buena o mala, sobre este desafortunado asunto. «Bueno, me temo que parte de ella es bastante mala, señor Mulligan», dijo el joven, sonrojándose incluso bajo su piel morena. «Verá, lamentablemente sí fui a Morton Farm esa noche, menos de media hora antes de que se cometiera el asesinato, y como fui a ver a una dama, mi visita tuvo que mantenerse en secreto». «¿Una dama?» «Será mejor que sea completamente sincero con usted, señor Mulligan. Mi terrible situación explicará mi actitud algo poco caballerosa. Debe saber que durante un tiempo estuve profundamente enamorado de la señorita Barbara Ersloe y tenía todas las razones para creer que mi amor era correspondido. Con frecuencia me escribía en términos de profundo cariño y se había comprometido conmigo con toda la pasión de la que era capaz su fuerte carácter. La adoraba y ella me había hecho inmensamente feliz. Yo estaba más que dispuesto a hacerla mi esposa ante el mundo entero tan pronto como me diera su consentimiento. Pero su padre consideró conveniente desaprobarme como futuro yerno, y de allí surgieron muchas disputas entre nosotros. Sin embargo, yo esperaba derribar, algún día pronto, esa barrera de obediencia filial que Bárbara aún colocaba entre mi deseo y su aceptación de ser mi esposa. Creí haberlo conseguido por fin, señor Mulligan, cuando de repente y sin advertencia sus sentimientos hacia mí parecieron cambiar. Me trató con marcada frialdad y se negó incluso a verme en nuestro habitual lugar de encuentro. Supliqué una explicación. En respuesta recibí una escueta nota suya pidiéndome que acudiera a la arboleda de la finca Marton la noche del día 14, alrededor de las 10, y exigiendo que llevara conmigo todas las cartas y recuerdos que me había entregado. Fue un golpe terrible, señor Mulligan, porque supe de inmediato que algo andaba mal. Ese mismo día me crucé con el señor Ersloe porque, como un idiota enamorado, estuve rondando los alrededores de la finca Marton todo el día. Él aprovechó la oportunidad para prohibirme la entrada a su casa, y entonces tuve que recordarme que era el padre de Bárbara, o de lo contrario lo habría golpeado. Sin embargo, obedecí sus órdenes y estuve en la arboleda a las 10:15. Todo ocurrió tal como temía. Me despidió, con apenas unos pocos lamentos por los tiempos felices del pasado. El conde de Alderley le había propuesto matrimonio a Bárbara, y ella, con todo el amor que una mujer puede tener por un título y una posición, me dejó por ellos sin el menor remordimiento. Le devolví sus cartas, ya que me explicó con toda frialdad que ningún atisbo de escándalo debía tocar ahora ni el futuro a una condesa de Alderley. Luego me fui, pues ya no había más que decir. «Pero yo no maté al señor Ersloe. ¿Por qué lo habría matado? Vivo o muerto, ya no podía interponerse en mi camino. Fue ella a quien dejó de importarle.
Podía ver claramente que no actuaba por obligación. Eso se nota, ¿no le parece? Se detuvo un momento en su relato y miró distraídamente al frente. Era evidente que la alegría que había mostrado al comienzo de la entrevista no era más que una fachada. «No me ha contado qué sucedió después de despedirse de la señorita Earnshaw y devolverle sus cartas», dijo el abogado al cabo de un rato. «Ah, sí, ella me acompañó hasta la verja, pues estaba muy oscuro y creo que temía que pudiera delatar mi presencia tropezando o perdiéndome». «¿A qué hora fue eso?» «Eran las 11:05 cuando me alejé de la verja. Recuerdo haber mirado el reloj». «¿Por qué no contó todo esto a los detectives que intentaban armar el caso contra usted?» «Porque al principio pensé que la señorita Earnshaw diría todo lo necesario cuando viera que yo estaba en problemas, y después...» «¿Después?» «Bueno, de alguna forma, después me pareció que ya era demasiado tarde. Como no hablé al principio y la señorita Earnshaw tampoco dijo nada, pensé que parecería un completo canalla si...» «¿Sí?», repitió el abogado al notar que el joven vacilaba. «Bueno, si ella lo negaba todo, ¿entiende?» «Sí, creo que entiendo», respondió mi jefe con tranquilidad. Por supuesto, en ese momento aquello me pareció completamente absurdo. Si el señor Spendercole decía la verdad y no tenía motivos para dudarlo, ciertamente ninguna mujer permitiría que un hombre permaneciera bajo una acusación falsa solo por proteger su reputación social, por muy valiosa que la considerara. Supongo que la visión de la naturaleza humana del abogado no era tan optimista como la mía, pues no discutió ese punto con el joven. Sin embargo, como siempre lo hace, logró infundirle a su cliente una firme creencia en la verdad y la justicia de su causa, y cuando se despidió de él, tras otra media hora de conversación agradable, no cabía duda de que el buen ánimo del señor Spendercole ya no era solo una fachada. Después de salir de la cárcel de Bletchwick, el abogado me envió a Crown Hotel, donde estábamos alojados, y me dijo que lo esperara allí mientras él se dirigía en coche a la finca Martin. «No espero nada de esta entrevista, Muggins», me dijo, «pero tengo la sensación de que me gustaría cruzar espadas con la señorita Barbara Earnshaw». Lo dijo con una de sus agradables y joviales sonrisas y con esa forma curiosa de bajar la mirada que le daba un aire casi tímido. Observé cómo el coche desaparecía por el camino polvoriento y luego me dirigí al bar del hotel. Me senté en uno de los bancos, con las manos enterradas en los bolsillos del pantalón, dispuesto a pensar en todo el asunto. Pero por más que pensara, mi interpretación del misterio seguía siendo ridícula. O bien el señor Spendercole había mentido, o bien la señorita Bárbara había incendiado los pajares de su padre y luego lo había asesinado, lo cual, tratándose de una joven de poco más de 20 años, era, por decirlo menos, improbable. Menos de una hora después vi la figura regordeta y desgarbada de mi estimado jefe caminando por la carretera. Entró y se sentó a mi lado, y pude ver esa misma sonrisa agradable y divertida asomando por las comisuras de su boca. «¿Y bien, señor?», me atreví a preguntar al fin. «Bueno, Muggins», dijo con una risita, «mi entrevista con la señorita Barbara Earnshaw fue brevísima. Se declaró completamente desconcertada por el motivo que me llevó a molestarla con los asuntos del señor Spendercole. Su relación con él, dijo, era mínima. La sugerencia de que había existido alguna intimidad entre ellos la repudió absolutamente, calificándola de imperdonable impertinencia, y por supuesto a la historia de que se entrevistó con él justo antes del asesinato de su padre y que ella misma lo acompañó hasta la verja, le dio la más enfática y altiva negativa». Volvió a reír, sonriendo para sí con tranquilidad. Luego añadió, con un toque de entusiasmo genuino, «Pero por Júpiter, Muggins, es una mujer hermosa». Parte 4. A la mañana siguiente, el señor Spendercole fue acusado ante los magistrados locales, y tras haberse presentado pruebas formales sobre su arresto, el abogado Milagro no tuvo dificultad en obtener una prórroga para él, en espera de la presentación de una prueba importante. Durante las últimas horas, desde su entrevista con la señorita Earnshaw, el abogado Milagro apenas había pronunciado palabra. Podía ver que, bajo esa máscara carnosa que era su rostro, los pensamientos se agolpaban en su mente a toda velocidad, y cuando lo oí pedir una prórroga para su cliente, en espera de pruebas importantes,
Supe que ya en ese cerebro sagaz se había reconstruido toda la historia del misterioso crimen. Después de almorzar, caminamos hasta Marton Breby, el bonito pueblillo que se halla en las afueras del bosque Dewsbury, a un par de millas de Bletchwick. El abogado había pedido a McMurdoch que nos acompañara, y el detective, cuya creencia en la culpabilidad del señor Spindlecove era firme como una roca, nos fue exponiendo duramente todo el trayecto sus argumentos que apoyaban dicha convicción. Nos detuvimos junto al portón de Marton Farm, y justo en ese momento se abrió. Una dama y un caballero salieron montados a caballo, acompañados por un mozo de cuadra. Ella era, sin duda, una de las mujeres más hermosas que había visto en mi vida, y montaba con perfecta soltura y elegancia. «La señorita Onslow y el conde de Alderley», me susurró McMurdoch. «Creo que se casarán en cuanto termine su luto». Formaban ciertamente una pareja muy atractiva, y mentalmente aprobé con entusiasmo los elogios que mi jefe había hecho de la belleza de la señorita Onslow. Me pareció que ella fruncía un poco el ceño al reconocer al abogado y al detective, quienes la saludaron con respeto al pasar. Por un instante creí que iba a detenerse para hablar con ellos, pero al momento siguiente se alejó al trote junto a Lord Alderley por el camino sombreado. La observé hasta que desapareció de mi vista, y al volverme vi que el abogado se había acercado al hombre que había abierto el portón, y que aún permanecía allí apoyado contra él, mirando también las figuras que se alejaban por el camino. No creo haber visto jamás un rostro tan cargado de desesperación sin esperanza y pasión contenida como la de ese hombre. «¡Hola, Peckover!», exclamó McMurdoch jovialmente. Al oír el nombre, observé con mayor atención al joven. Así que este era el muchachito cuyas declaraciones irresponsables habían puesto al pobre señor Spindlecove al borde del patíbulo. El abogado lo tocó suavemente en el brazo. «Es muy hermosa, ¿verdad, James?», le preguntó con esa simpatía entrañable que sabe imprimir también en su voz. James Peckover suspiró y luego miró inquisitivamente a mi jefe, como si se preguntara de dónde provenía tanta comprensión. «No es de extrañar que la ames tanto», añadió el abogado. El joven no dijo nada. Sus ojos expresaban todo lo que habría querido decir. «¿Qué te parece si me dejas pasar al pabellón y nos das un poco de té a mis amigos y a mí? Hemos venido desde Bletchwick para ver a la señorita Onslow, y ahora, como ves, ha salido a cabalgar, y nos gustaría esperarla hasta que regrese». Sin decir más, empujó suavemente el portón y, tomando a James Peckover del brazo, lo condujo hacia el pabellón. El jardinero y su esposa estaban ausentes. Sin embargo, el joven, como si estuviera bajo el hechizo de la simpatía del abogado, nos llevó a la bonita salita, donde pronto comenzó a preparar la mesa para el té. Mi jefe lo observaba con atención incesante mientras él iba y venía por la habitación, preparando el té y el pan con manteca con esa precisión mecánica que a menudo caracteriza a los de entendimiento limitado. McMurdoch no decía nada. Él también sentía en ese momento, como yo, esa influencia magnética tan peculiar que parecía emanar de ese tosco abogado irlandés cuando se dedicaba a su ocupación favorita, la investigación, o más bien el instinto olfativo del crimen. Cuando todo estuvo listo, el abogado se sentó frente al servicio de té y dijo alegremente: «Esto está excelente, James. Ahora serviré té para todos. Ven, siéntate aquí a mi lado». Lo observé mientras servía el té y de repente sacó un frasco de su bolsillo y vació la mitad de su contenido en una de las tazas, que luego llenó con agua. Era brandy, pude darme cuenta, y le pasó esa taza a James Peckover, cuyos ojos apagados brillaron al recibirla. «Mejora el té, ¿verdad?», dijo el abogado, mientras observaba tranquilamente al joven tragar el contenido de la taza de un solo trago. «Ahora podemos hablar», añadió, notando el cambio inmediato que se había producido en el rostro opaco e impenetrable de James Peckover. Sus ojos se iluminaron, un cálido rubor se extendió por sus mejillas, se relamió 1 o 2 veces y luego le tendió la taza al abogado con la lacónica palabra «más». «Oh sí, dentro de un momento. Es bueno, ¿no? Pero primero tienes que contarme 1 o 2 cosas, luego te daré más». Sí, lo contaré. Dame más, lo contaré», murmuró el muchacho excitado. «Primero que nada», dijo el abogado mientras jugueteaba tranquilamente con su frasco y se inclinaba sobre la mesa, «me dirás por qué mataste al señor Onslow». Una expresión de odio que me hizo estremecer iluminó el rostro del muchacho.
Lo odiaba, silbó entre dientes apretados. Me azotó con su fusta, me golpeó con su látigo, allí, en los arbustos. Puede ver las marcas en mi espalda. Y febrilmente, con manos temblorosas, se desabrochó el saco y la camisa de franela, y doblando el cuello, mostró su espalda, donde grandes marcas violáceas aún daban fe de la verdad de lo que decía. «Supongo que te merecías ese latigazo, James», dijo el abogado fríamente. Esto echó más leña al fuego del furor de James Peckover. Su excitación creció en intensidad, y a medida que lo hacía, le soltaba la lengua, ya agilizada por el brandy. «Sí», dijo, «y él se merecía el golpe que le di allí, justo en el pecho. Me azotó con su látigo porque una vez, no sé cómo fue, encontré a la señorita Bárbara sola entre los arbustos. Yo la amaba y la besé. No pude evitarlo. Era tan hermosa. Ella se enojó y se lo contó al señor Enslow. Él me azotó y yo lo maté. Prendí fuego a los pajares. Sabía que saldría a ver qué pasaba, así que cuando les prendí fuego regresé a la casa y lo esperé. Cuando salió, lo apuñalé». Sería imposible reproducir con exactitud los tonos extraños y siniestros, llenos de un odio mortal, con los que esa criatura había hablado. Y ahora, cuando terminó, seguía repitiendo con la obstinación tan característica de estas personas: «Lo apuñalé, lo maté, me azotó con su látigo». «Entonces, ¿por qué le echaste la culpa al señor Spendercove?», preguntó el abogado severamente. «Tenía miedo y sabía que él estaba en el jardín. Lo había visto con ella. Lo odiaba porque ella lo amaba». «Y pensaste que podías deshacerte de dos enemigos al mismo tiempo, ¿eh? Muy ingenioso. Pero ¿de dónde sacaste el cuchillo con el que apuñalaste al señor Enslow? ¿Y qué hiciste con él después?» «Era mi propio cuchillo. Lo usaba para matar conejos. Luego, la noche siguiente, lo enterré». La excitación se iba desvaneciendo lenta pero perceptiblemente de sus ojos. El efecto del brandy había sido repentino, como suele ocurrir en estas mentes débiles, pero no duradero. El alcohol parecía haberse extendido por todo su cuerpo, sus extremidades se veían pesadas, su cabeza cayó sobre el pecho. Una o dos veces se incorporó. La mirada de odio mortal volvió a asomarse a sus ojos vidriosos y repitió lentamente: «Me azotó con su látigo y lo maté». El abogado llevó un dedo a los labios y McMurdoch salió silenciosamente de la habitación, mientras nosotros permanecimos allí observando al muchacho. 10 minutos después, el detective regresó. Llevaba un bulto que rápidamente colocó sobre la mesa y desplegó. Era un viejo saco de trabajo cubierto de manchas y barro. Las manchas al frente eran claramente de sangre. Envuelto en él había un gran cuchillo plegable cubierto con las mismas terribles manchas. Los tres examinábamos estos objetos, mientras James Peckover cabeceaba de manera insensata al otro lado de la mesa, murmurando palabras incoherentes para sí, cuando un espantoso grito nos hizo volver rápidamente la vista hacia la puerta. La señora Peckover, esposa del jardinero, estaba allí de pie, con los ojos desorbitados, horrorizada al ver el saco y el cuchillo de su hijo sobre la mesa. No dijo una palabra, pero su grito desgarrador pareció despertar a su hijo de su apatía. Con un grito mezcla de furia loca y desesperación, se lanzó sobre el abogado, lo agarró por el cuello y lo arrastró al suelo con él, donde los alaridos del muchacho ahogaban el débil pedido de ayuda del señor Mulligan. McMurdoch y yo tuvimos dificultades para liberar a mi jefe del salvaje agarre del maníaco. Con un último esfuerzo de inteligencia, James Peckover había, supongo, comprendido que, con su aparente compasión, el abogado le había tendido una trampa en el cual había caído. De haber estado solos en ese momento, el muchacho habría acabado rápidamente con mi jefe, a pesar de su complexión fuerte. Como no era así, McMurdoch y yo logramos finalmente apartar a James Peckover. Luego, con la ayuda del abogado, que se recuperó rápidamente, logramos sujetarlo. La señora Peckover, aterrada, se había desplomado llorando en una silla. «Traje el sedante junto con el estimulante», comentó mi jefe al cabo de un rato, mientras sacaba un pequeño frasco de su bolsillo. «Pensé que probablemente necesitaría ambos. Dame la taza, Muggins. Creo que puedo hacer que beba esto». Cuando James Peckover tomó el brebaje, lo cual hizo sin protestar, se calmó completamente, y pronto McMurdoch sugirió que uno de nosotros fuera a Blatchwick en busca de ayuda.
La señora Peckover se había recuperado lo suficiente como para darse cuenta de la gravedad de la situación. Fue ella misma al garage y pidió al chofer que me llevara a Bletchwick. «No me disgustaría», me confesó con esa impasibilidad tan peculiar de la gente de su clase, «que lo metieran en el manicomio. Le digo, señor, que he vivido una vida de terror desde el día en que el señor Earnshaw le marcó la espalda con el látigo. No ha sido el mismo desde entonces, y le digo que ni mi vida ni la de su padre han estado seguras desde ese momento». Con esa misma impasibilidad, ella y su esposo vieron cómo su hijo era llevado a Bletchwick, escoltado por 2 agentes que yo había ido a buscar. Estaba completamente tranquilo y no causó más problemas. Fue llevado al manicomio del condado al día siguiente, por orden del magistrado, ya que se lo declaró irremediablemente trastornado. Al día siguiente, nuestro querido abogado presentó ante el magistrado las pruebas de la culpabilidad de James Peckover y, por supuesto, el señor Spandercole fue exonerado de toda culpa en relación con el asesinato del señor Earnshaw. Una vez le pregunté a mi estimado jefe qué fue lo que originalmente lo hizo sospechar del muchacho como posible culpable. «Bueno, verás, Muggins», dijo, «para mí era obvio que el asesinato fue cometido por alguien que conocía muy bien los movimientos de la casa y de su dueño. Los pajares fueron incendiados para atraer al señor Earnshaw al exterior, y quien los encendió sabía exactamente dónde esperar a la víctima. Todo fue tan astuto que sugería la obra de un maníaco. La acusación de James Peckover contra el señor Spandercole era falsa, así que mis pensamientos se dirigieron naturalmente hacia su acusador. Siempre se puede soltar la lengua a un muchacho con un estimulante. Supongo que muchos humanitarios me culparían por recurrir a ese método, pero seguramente la vida de un hombre inocente valía más que la destrucción del último resplandor de razón en el cerebro de un maníaco homicida. Por un momento llegué a pensar que la señorita Bárbara Earnshaw había asesinado a su padre. Oh, no, era una dama demasiado delicada para eso, pero habría permitido que colgaran a Spandercole antes que exonerarlo, revelando que se había encontrado con él en secreto. Por cierto, me he enterado de que está oficialmente comprometida con el conde de Alderley, así que ha logrado su deseo, y el señor Spandercole ha permanecido caballeroso hasta el final. Si te gustó esta historia, por favor déjanos un comentario y un me gusta. Un abrazo, Nat.